Primero que hable me le dedico más en tu tesis. Y gratis. Yo ya hablé a rato. Sí, bueno, mientras alguien se anima, con Claudia estuvimos en la mañana revisando y Claudia, por ejemplo, va a hacer interpolaciones. Claudia va a hacer una interpolación de precipitación. Entonces, yo le comentaba a ella que las autoridades a nivel mundial en el tema de clima, como el IPCC, que es el panel intergubernamental de cambio climático, ellos a ustedes le dicen, use tal interpolación. En este caso siempre usan la spline. Ustedes no la vieron aquí porque son esas interpolaciones determinísticas que en un momento se les va a presentar. Otra gente le dice, como el IDEAM, le dice interpole con IEW, que es la distancia inversa ponderada. Entonces, ya hay como unos parámetros a nivel de entidades que ya tienen como esos, dicen, para interpolar precipitación, hágalo con tal, para interpolar el movimiento de una partícula, hágalo con tal, para interpolar el mapa de vientos, hágalo con esta. Pero realmente uno siempre dice, bueno, yo lo hago y me meto allí, le doy entrada de archivo, salida de archivo y salió. Pero realmente cuando uno ya se mete en el concepto, sobre todo con el tema de Kriging, que es el tema más, como la interpolación más completa que hay, y ahora la Kriging bayesiana o la interpolación en 3D, que son mucho más avanzadas, esas son las interpolaciones que realmente ustedes ven en los informes de esos expertos top, que hablan de Kriging, co-Kriging y que detrás de solamente ese mapa de colores hay una cantidad matemática. Entonces, es aquí importante, como les digo, que ustedes busquen a ese amigo o esa amiga que es matemática o estadística o que le gusta el tema de los números y se peguen a esa persona porque ahí ustedes comparten. Ellos les explican a ustedes matemáticas, ustedes le pueden traducir esa tabla de números a una tabla de colores llamada capa raster o ese mapa como tal. Entonces, por ejemplo, con Claudia ya le puse una tarea, le dije que si ella quiere, podemos hacer desde cero, desde cómo se mete esa tabla que tiene en Excel, ya lo vieron también ustedes, pero yo quiero hacer otra vez el ejercicio con cada uno de ustedes, es desde cero, desde la tabla de Excel que ustedes tienen levantados los puntos o los datos de campo, llevarlo hasta ese mapa interpolado. Entonces, esa es la forma como ustedes cada vez van a estar repasando, en este caso, y no se les olvide los procedimientos de cada uno de estos pasos. Entonces, ese es el caso de Claudia. Claudia en la mañana lo estuvimos hablando porque la vi un poco agotada y creo que todos ustedes están agotados con este módulo porque es bastante exigente. También con Víctor, que no lo veo conectado en ese momento. Ahí me pidió permiso ahora que recuerdo. También me reuní y Víctor tenía mucho conocimiento de estadística por su formación académica y por su trabajo. Y realmente él tuvo un nuevo despertar, digámoslo así, con este módulo, porque él venía un poco preocupado, ya que era mucho aprendizaje de que haga clic acá, pero sin tener, era como más de procedimiento, como la receta. Pero en este módulo ya pudo aplicar sus conocimientos y entender muchas cosas a nivel espacial. Entonces, por ese lado, Víctor también va a hacer una interpolación, ahí estuve mirando algunas cosas, de cómo se comporta una partícula contaminante, digámoslo así en general, en un río, cómo se va moviendo en el río la partícula. Y cuando vimos las fórmulas de interpolación, no es Kriging, no es otra forma de interpolar, otro método, es una cantidad matemática que yo solamente veo eso y los ojos me duelen, la verdad. Entonces, pero vamos a hacerlo en conjunto. Entonces, quiero también que cada uno de ustedes, si no hacen interpolaciones en las otras cosas que ustedes han evaluado hasta ahora y las que vienen todavía, puedan hacerlo también conmigo, ¿sí? Yo le decía a Claudia, mire, yo no le voy a cobrar ni a Felipe, ni a Vicky, ni a Catherine, ni a Andrei, ni a Liliana, ni a Mario, a ninguno le voy a cobrar nada después de que caemos en este módulo. ¿Por qué? Porque sí yo también aprendo de ustedes, ¿sí? Por ejemplo, con Liliana García, me encantaría saber ella cómo va a usar el SIG, porque ella es antropóloga. Y yo sé que los antropólogos lo usan mucho, pero mirar cuál es el reto que tiene ella de la parte espacial y de pasada. Ella aprende un poco más de SIG y yo aprendo un poco más del tema que ella está trabajando en ese momento. Entonces, yo los invito a eso, a que se animen. Con el profesor Reinel, por ejemplo, el profe
le ha costado bastante este ejercicio, entonces con él me voy a dedicar así una semana, en la semana, 1 o 2 horas, a repasar cada uno de los módulos nuevamente. Si alguno de ustedes lo requiere, también lo hacemos nuevamente sin ningún problema y sin ningún compromiso. Entonces, ¿por qué? Porque yo quiero que ustedes adopten esta herramienta espacial. Realmente quiero que ustedes la adopten, que no la vean por un momento, sino que de aquí en adelante ustedes empiecen a llevar toda esta información que ustedes tienen en su cabeza y toda la información que ustedes levantan al espacio. Sí, porque ustedes han dado cuenta que en este país realmente tenemos un problema, es el acceso a la información. Y todo la guardamos por allí. No, hay que dejarla pública y dejarla en la nube para que toda la podamos usar. Entonces, ya les di el impulso. No sé si alguien más tuvo algún problema con el módulo, se sintió identificado con el módulo, o el módulo lo hizo perder mucho más. Buenas tardes, profe. ¿Cómo está, Catherine, profe Fernando? bien, bien. Bueno, desde mi trabajo, pues voy a ser muy sincera, yo no lo he terminado, todavía no estoy como muy bien de salud, pero desde el punto de vista de toda la parte de interpolación, creo que prácticamente lo necesito un 100% en lo que voy a presentar de mi propuesta doctoral. No sé si lo malinterpreté, pero creo que tengo que hacer uso de él para hacer los análisis de mis datos. Me queda un poco complicado la parte de estadística, como usted lo recalca, pues no es mi fuerte, pues uno trata de hacer como su mayor esfuerzo, pero llega a puntos que uno dice, ay, por Dios, entonces como que toca seguirle haciendo, pues el esfuerzo está, el impulso está, pero digamos entre uno de los módulos, el de interpolación geoestadística, digamos es uno como de los que poquito me generó como ruido. Me parece muy buena iniciativa la que usted está proponiendo de, digamos, no hacer las presentaciones generales, puede ser más de manera particular, de pronto algunas se puedan hacer como para que todos nos escuchemos, porque no sé si todos le hacemos cuánto tiempo nos vamos a gastar y vamos a dejar de estar haciendo los módulos. Entonces puede que algunos usted considere que pueda hacer una presentación de lo que avance en el proceso individual con usted y lo podamos hacer. Eh, Tenía también una consulta si vamos a hacer la parte práctica en Popayán para también organizarme y asimismo saber si puedo ir, porque pues no tengo COVID, pero sí estoy como flojita de salud. Entonces, para ver si está cerca o está lejos. Y ya era eso, simplemente si podemos hacer de pronto la parte práctica ahora de lo de geoestadística y si vamos a hacer siempre la parte práctica en Popayán para también prepararme. Eh, Se le apagó el micrófono, profe. eh, sí, no me activaba. Listo. El tema de la práctica, pues también la estoy pensando porque pues estamos acá supuestamente van a entrar nuevamente en cuarentena, eso es lo que están diciendo. Entonces yo no sé si sea fácil movilizarse, sobre todo pues la gente que está por fuera y también pues tener un lugar donde nosotros podamos, donde nos quiera recibir a tanta gente al mismo tiempo. Y el tema del distanciamiento y todo esto. Entonces, no sé si todos tengan interés realmente en la parte de drones. Yo sé que Rachel y Esteban, si no estoy mal, tienen interés en ese tema de los drones. Pues si quieren hacer la parte práctica, digámoslo así. Eh, Sí, ya si profe, tienen... aunque yo estoy en Estados Unidos ahora. Ah, caramba, está un poquito cerca. Entonces, bueno, ya a Rach no le interesa la parte de drones, pero sí podríamos hacer el ejercicio, pues, digamos, el teórico práctico. El práctico realmente es el pilotear el dron y levantar el dron y que ustedes le tengan confianza a un equipo de estos. Es la parte práctica. Cómo se hacen los puntos de control también es una parte práctica. Pero bueno, pero si no se puede realmente la parte de campo, pues y si usted lo considera importante el módulo, lo podemos dar, pues digámoslo así, desde cero, charlado también en 2 horas de clase. Porque sí, realmente me preocupa un poco el tema de la presencialidad de ustedes y de tantas personas, somos más o menos 12 o 15 personas, entonces habría que evaluar si realmente es posible hacer esto. No sé cómo estén en sus ciudades, si tengan facilidad de transporte, si puedan salir fácilmente.
Entonces, pues igual estamos retrasados 2 semanas, como les digo. En teoría estaríamos esta semana haciendo lo del dron, pero bueno, tenemos, digámoslo así, esa gabela de 2 semanas para tomar esa decisión. Si ustedes consideran, y eso sobre todo que el tema de los drones va muy de la mano con el siguiente módulo, que es el tema de clasificación de imágenes. Entonces, lo ideal hubiera sido chévere tener alguna imagen de dron, pues yo tengo muchas, digámoslo así, pero pues alguna que hayamos trabajado en conjunto para que en esa práctica también de imágenes satelitales, en este caso de un sensor tipo UAV, pues perdón, de una imagen óptica normal, una imagen típica, hacer también alguna práctica. Pero si ustedes consideran, podemos usar información que yo tengo ya colectada con el dron y hacemos solamente la parte práctica. Sobre todo se los consulto por el tema de los tiempos, porque llevamos un retraso de 2 semanas. O sea, en teoría nosotros terminaríamos por allá como el 15 de diciembre, cuando terminábamos la primera semana de diciembre. Entonces, no sé cómo estén, sobre todo en los temas académicos en cada una de sus universidades, hasta cuándo pueden cerrar sistema para subir el aprobado o no aprobado. Entonces, ya lo dejo a consideración de ustedes. Por mí, yo, como les he dicho siempre, me adapto a la mayoría. Bueno, mientras A mí me lo mastican. interesaría, profe, sí, igual tengo que revisar el calendario académico en Univalle hasta cuándo va, porque realmente no lo sé. Y pues si se puede generar el espacio, puede ser teórico, lo hacemos acá y simplemente hacemos lo práctico para tal vez también agilizar, podría ser. Sí, sí, correcto. Yo me adapto a la mayoría. Igual, el mundo no se acaba en diciembre. Entonces, el que realmente le quiere meter la ficha a los drones, pues cuadramos los que estén afuera, una visita a Popayán y acá hacemos una práctica y los que están aquí en Popayán, pues miramos en otro momento la parte práctica. El que realmente tenga ese interés de meterse un poco más en esa opción de levantamiento de información. Entonces, por ese lado, pues para que lo evalúen. ¿Por qué se los digo que es interesante? Porque quienes trabajen en entidades públicas siempre hacen la adquisición de un equipo dron, pero no hay quien lo pueda manejar. O el que lo maneja, pues salió, se fue. Entonces, los equipos quedan allá guardados llenos de telaraña. Entonces, por eso es que es importante que ustedes, pues al menos tengan esa capacidad de decir, yo lo puedo manejar y puedo hacer un vuelo fotogramétrico y puedo interpretar ese resultado para generar algún tipo de información. Entonces, eso es otra opción que está muy de moda y que seguramente va a seguir de aquí en adelante porque cada vez la tecnología está un poco más económica en ese campo y la competencia entre proveedores de equipos drone y proveedores de software también es cada vez más fuerte. Entonces, ya antiguamente un software era extremadamente costoso, ahora son muy asequibles. Hay muchos factores ahí para evaluar. Entonces, yo les traigo eso porque pues en este momento yo lo estoy haciendo. Llevo casi un año trabajando diariamente con los drones y he visto gran potencial y ojalá hubiera tenido esto para mi tesis doctoral, pero realmente no tuve en su momento esa información, pero ahora tener la información para sus trabajos es mucho más sencillo, mucho más rápido y mucho más económico. Entonces, por eso les quería mostrar ese módulo, pero lo dejo a consideración de todos ustedes. ¿Alguien más? Creo que Mario iba a decir algo hace un momento. Mario, si estás hablando, te escuchamos. No, Mario. Tienes el micrófono abierto, pero no te escuchamos. Vale, mientras Mario se recupera en la configuración de su audio, ¿alguien más sobre el tema del módulo 4? Hola Fernando, con Liliana. Lili, ¿cómo estás? Bien. Nada, pues bueno, como son tantos temas que has tocado, primero, frente, a- frente al tema del módulo, a mí sí me gustaría pues unirme al espacio que mencionaste, creo que con André, que vas a correr pues los ejercicios. Frente al tema de la interpolación en el trabajo, en el mío lo veo más con los datos climáticos. Y
frente a el tema del dron, creo que, pues sí, o sea, los temas en campo están bastante complicados, entonces yo propondría más, pues de hecho ya yo tengo las imágenes, pues las fotos. Ujú. Entonces, propondría más es trabajar sobre el procesamiento de esas imágenes, de esas fotos, y dejar la práctica pues para el momento en que se pueda, porque la verdad que en campo está bastante complicado. Sí. Sí, entonces mire, por ejemplo, ya una compañera tiene un insumo de su área de estudio, entonces podríamos hacer esa práctica con este insumo, ¿sí? Ustedes me dirán, si alguien más tiene otra zona, también podemos hacer otra zona que tengan volada con dron. Por mi parte no hay ningún inconveniente, podemos hacer este ejercicio. El tema, mañana estoy aquí revisando la agenda. En este momento yo puse una agenda en el Drive. En este momento tengo mañana a las 7 de la mañana con Andrei, entonces también se puede en este momento anexar Liliana para revisar. Él me pidió específicamente la asesoría en el tema del módulo de 3D, de la interpolación 3D, que en algún punto no puedo continuar. Y pues ya esto es el resto del día de mañana. Entonces, yo en un momento voy a actualizar la agenda para la próxima semana. Solamente en los espacios naranjas es donde tengo disponibilidad para que ustedes lo tengan presente. Y cualquier tema, en ese momento, como les digo, mi interés no solamente en módulo 4, con el profesor Reiner voy a arrancar de ceros, casi que de ceros, porque he tenido algunos inconvenientes en el desarrollo de los módulos. Entonces, quien tenga alguna duda, ya sea de que lo hicimos en un módulo y se le olvidó cómo se hace y lo quiere hacer para su tesis, como por ejemplo cómo agregar una tabla de Excel al ArcGIS para que le muestre la malla de puntos, lo podemos hacer. ¿Sí? O lo que sea del módulo 4 o ya lo que se venga del módulo 5. Entonces, por ese lado, ¿sí? Yo puse mi nombre para la tarde el viernes. Sí, No sé si ahí se estás. borró. Ahí No, está ahí estás. Rachel, Ah, Sí. me olvidó. A las 3, Rachel. a las Listo. 3. Gracias. ¿Listo? Entonces por ese lado, no tengo inconveniente en hacer esto, como les digo. Cualquier asesoría que necesiten, ya sea de esto o de temas que no hemos tocado ni siquiera en estos módulos, y de pronto ustedes los quieren hacer, como por ejemplo generación de cuencas hidrográficas, análisis de escorrentía, análisis de erosión, etcétera. Todas esas cosas que ustedes consideren en sus tesis y que no se dieron en este módulo, también podremos avanzar de aquí en adelante de forma personalizada, digámoslo así. ¿Listo? Entonces, en un momento yo actualizo este calendario para la próxima semana, para quien lo requiera también, alguna asesoría. Bueno, señor. No sé, ¿alguien más quiere opinar sobre el módulo? Si le veo utilidad a este módulo, fue muy denso, quiero escucharlo realmente. Hola, profe, buenas tardes. Aquí estoy. Hola Liliana, ¿cómo estás? Pues, profe, yo todavía estoy en el módulo. Es que, pues, en el módulo pasado haciendo nomás el de animación me demoré muchas horas porque se bloqueaba el equipo. Bueno, Ya, entonces, pues estoy todavía en ese módulo. Es muy denso porque, pues, bueno, yo vengo de las ciencias sociales y, pues, mi conocimiento de estadística no es tan avanzado. Entonces, pues, tratando de entender para qué sirven, pensando si me sirven a mí, digamos que mi conocimiento básico, o pues lo que yo me imaginaba, pues pensaba los mapas en ArcGIS como no pensaba que toda esa complejidad ahí para pensarlos, ¿no? Entonces, digamos que me estoy sorprendiendo y pensando exactamente yo qué necesito en mi tesis, ¿no? Para, pues puede que no lo necesite, pero pues sí saber que es una herramienta que puedo usar en algún momento. Que si aparece en campo, bueno, esto puede usarse, como existe correcto. esto. Pero sí ha sido difícil, sobre todo por eso, porque el equipo no, pues no sé, se traba, entonces a veces me toca pasar las instrucciones a un Word y cerrar todo, pero pues estoy como en esas de 3D, animación, o hay días en los que se traba pues en otras instrucciones, entonces a veces es difícil porque, claro, entonces
A veces tengo que pasar al español para entender bien, entonces hay que hacerlo, y después lo paso al inglés para ver la El instrucción, comando. y después tengo que cambiar de ventana para el otro y después volver, entonces como que son muchas tareas al tiempo y me abruma un poco. No puedo hacer los módulos como tan rápido porque me canso, entonces tengo que parar porque son muchas instrucciones que hago al tiempo, Sí, y eso dificulta un listo. poco la labor, pero estoy ahí. Listo. Liliana dijo algo que me pasó en la mañana también con Claudia Marcela, que siempre viene de ArcGIS era en pintar mapas, ponerle color a los mapas. Entonces ya ustedes se dan cuenta que sí, es ponerle color a los mapas, pero es que ese mapa es el resultado final de una serie de procesos que ustedes deben realizar para llegar a ese producto final. Entonces, y sobre todo para Liliana es difícil porque ya viene de las ciencias sociales y lo que ya dice es cierto, la estadística de ellos no es, si alguna vez vieron estadística, debe ser algo muy básico de la estadística, pero acá tiene que la pendiente de la recta, que identificar si es logarítmico, si es exponencial, y ese campo no es de lo social. No es muy normal que una persona de lo social, a no ser que sea un economista, de pronto lo maneje, pero ya el que se maneja la parte ya humana sí es muy difícil. Entonces yo lo que le digo a Liliana es que realmente que termine el módulo, no, que pues, ya se dio cuenta que realmente para llegar a un mapa hay mucho concepto detrás. Entonces, eso es lo importante de esto, que ustedes logren identificar que cuando ustedes ven un mapa, ese mapa a ustedes les está hablando, pero ese lenguaje que tienen allí, detrás tiene una cantidad de conceptos y en este caso una cantidad de matemática que permite que ustedes interpreten de una u otra forma ese resultado. ¿Listo? Entonces, por ese lado, el tema del computador, si los computadores en la parte 3D son muy importantes el rendimiento y es normal que se les trabe, la recomendación que les hacía es que tengan en lo posible casi todo cerrado o en su defecto, pues tener otro computador o el teléfono para ver los paso a paso, ya Profe, ¿sabe a que mí el cómo me computador... tocó? Porque llegó un punto que mi computador decía memoria llena. Y yo, ¡oh! Por Dios, me tocó pasar como todo, las bases que se descargan y eso, pasarlas al disco. Y no guardarlas en el disco C de mi computador, el que siempre guardamos ahí, sino la ruta siempre la estoy poniendo en un disco extraíble. Porque llegaba un punto que ya no me andaba porque decía que mi computador ya no tenía memoria. Esa sí. Bueno, esa también funciona, sino que al momento de pasar a un disco extraíble, el procesamiento se hace un poco más lento. Un poco es que se demora 10 segundos más, pues, pero no es mucho. Pero igual, miren, acá le funcionó eso, entonces es una opción. Pero como les digo, hay que darse a solucionar algunos temas. Normalmente quien trabaja el SIG tiene al menos dos pantallas porque en una lee, en la otra ejecuta, ¿sí? Porque eso de pasar de ventana a ventana es agobiante. Entonces, los entiendo por esa parte, pero bueno, por lo menos que hagamos los ejercicios y que entendamos y comprendamos los conceptos para poder así avanzar y que ustedes tengan un conocimiento de aquí en adelante y que evalúen realmente de esto a ustedes que les puede servir para seguir trabajando. ¿Listo? Entonces, no sé, creo que ya ustedes se dan cuenta, estamos a exactamente 1, 2, 3, 4, 5 módulos para acabar este ejercicio. 5 módulos, de los cuales hay unos módulos muy sencillos, otros módulos son un poquito más difíciles, pero no como este. O sea, ya si ustedes pasan les aseguro que de aquí en adelante van en buseta. ¿Listo? Hay hoy en cuenta por la mañana que no se puso en ninguno de los módulos y podíamos cambiar de pronto también el tema de los drones por el módulo que alguno de les comentó a ustedes que se llama el Survey 123, el software que es de Esri para que ustedes hagan su base de datos y sus plantillas para el levantamiento de datos en campo. El Survey 123 es, si ustedes han manejado o les ha llegado en algún momento una encuesta de Google Forms, si han visto ustedes la encuesta que les pregunta nombre, apellido, correo, usted quiere esto, quiere lo otro, y que al final dice enviar, es Sí, señor. exactamente lo mismo,
es exactamente lo mismo, pero en el teléfono con GPS y con cámara. Entonces, ¿qué quiere decir? Que si usted va a hacer un inventario forestal, pues sencillamente usted llega al árbol, prende su GPS, toma el punto, toma las mediciones, escribe todo esto en su aplicativo que usted desarrolló, porque cada quien desarrolló sus aplicativos, sus encuestas, y automáticamente usted le da a enviar o guardar. Automáticamente, si tiene conexión a internet en su momento, va a tener el punto geográfico y toda esa tabla de atributos ya georreferenciados y montados en el ArcGIS. Entonces, no sé si ustedes en este momento van a hacer en su tesis doctoral levantamiento de información, pero recuerden que ustedes tienen licencia por ahora de 2 años de este software. Entonces, si ustedes van a trabajar en la alcaldía o van a trabajar en una fundación o en una ONG, en lo que sea, y ustedes tienen que levantar información de campo, pues tienen acceso a ese aplicativo. Ese aplicativo solamente funciona durante el tiempo de la licencia. Como le comentaba hace un momento también a Marcela, el doctorado compró esas licencias por 2 años. Es decir, ustedes en este momento tienen licencia de 2 años, pero como tenemos posiblemente el próximo año nuevamente la lectiva, y en este momento hemos dado 20 de las 50 licencias, entonces seguramente algunas licencias se van a desactivar. ¿Y cuáles son las que se desactivan? Las que no están usando. Y eso es sencillo saber, porque nosotros tenemos un registro de quién entró cada día a su ArcGIS o quién entró cada día a hacer un módulo o quién usó algún aplicativo de la plataforma. Si nosotros vemos que ustedes están usando el aplicativo de la plataforma de Esri, ya sea el ArcGIS Pro o el ArcGIS Online, o están haciendo los Story Maps o están usando el aplicativo de celular, pues la licencia se dejará activa. Pero las que se vea que trabajaron hasta diciembre, pues automáticamente se cancelan para cederse a otro estudiante. Entonces, por eso también los invito a que ustedes aprovechen y si se mantienen ustedes trabajando con estas plataformas, pues ustedes tendrán la licencia de 2 años y posiblemente el doctorado la renueve, o sea que tendrán ustedes licencia hasta que terminen su tesis doctoral. Para que, porfa, las aprovechen. ¿Sí? Una vez les informo que después de la lectiva, el que no utilice más la licencia, vemos inactividad en licencias, estas serán desactivadas. Es decir, que ustedes no pueden entrar ni a los módulos, no pueden entrar a ArcGIS, no pueden usar aplicativos del teléfono. Entonces, los invito a eso, para que estemos por favor en contacto y nos informen si van a seguir usando la licencia o no la van a usar para cederse a otro estudiante el próximo año. Bueno, siendo eso, no sé si alguien más quiere decir algo y arrancamos con un poco del tema de las interpolaciones. Hay unos temas que no se tocaron en los módulos, pero quiero mostrárselos. ¿Alguien más tiene algo por opinar, por decir, por acordar aquí entre nosotros? ¿Me escucha, profe, ya? Mario, listo, lo escuchamos. Por fin, me tocó salir. No, bueno, estuve revisando el módulo y realmente pues me parece muy interesante, parece una herramienta muy poderosa realmente, sobre todo porque pues no es, en un levantamiento pues no es posible tener un muestreo muy denso porque eso es costoso. Entonces me parece que la utilidad allí está precisamente en poder hacer, generar como una superficie continua que me permita a mí conocer datos en zonas donde realmente no se tomó y que la herramienta, pues, en lo que yo estuve mirando, es muy precisa realmente. Los márgenes de error en las interpolaciones son inferiores a un 3%. Entonces, por ese lado me pareció muy interesante. El módulo realmente sí es un poco extenso, pero, pues, bueno, yo soy ingeniero, entonces en esa parte, pues, no me dio tan duro. Una pregunta que yo quería hacerle es cuando uno produce esa interpolación y en una pregunta que hizo Margarita en una clase pasada que ella decía que si yo tengo 2 imágenes, 2 rastros, mejor dicho, de una zona y no tienen resoluciones iguales, ¿podría emparejarlas utilizando interpolación? ¿Y sería válido si el modelo de interpolación es bueno? Esa pregunta me encantó, Mario, porque durante el doctorado a mí esa duda en lo siguiente, cuando hablamos del concepto de escala. Entonces,
cuando me preguntaron a mí alguna vez que si yo podía hacer un mapa de precipitación a escala 1/50.000. Yo me quedé pensando, ¿yo puedo hacer un mapa a escala 1/50.000? Pues sencillamente yo le digo, ponga el píxel de un tamaño tal y listo. Pero entonces me quedé con esa duda y dije, no, eso no puede ser así, o sea, porque uno debe tener una calidad de datos que permitan, en este caso, hacer ese ejercicio en las escalas. Es decir, tú tienes una información de escala, unos raster, digámoslo así, que te da unos tamaños de píxel X y tienes otros de tamaños píxel más pequeños o más grandes. Pero es que allí es donde uno debe aplicar otros conocimientos que en este módulo no lo tocaron, pero cuando ustedes investigan un poco más, se encuentran como con lo siguiente. Permítanme, yo por aquí les muestro en un momento la fórmula para que entiendan un poco lo que les quiero decir. Permítanme que yo la abrí, aquí está. Permítanme, yo la muestro. Entonces, a mí se me quedó esa duda de cómo es que se hace para determinar la escala de interpolación y de qué depende esa escala. Y ustedes ya lo vieron en ese momento porque ya ustedes tienen un concepto de interpolación. Entonces, para definir el tamaño del píxel de salida de esa interpolación, yo debo tener dos datos importantes: distancias y número de puntos reales con los cuales yo voy a interpolar. ¿Sí? Entonces, aquí va otra situación, que ustedes pueden hacer perfectamente una interpolación con 3 puntos. Pero yo no sé si lo mismo va a ser una interpolación con 3 puntos que hacer interpolación con 300 puntos. Entonces, ese número de puntos, de estaciones, influye en el resultado final, en la calidad, primero que todo. Pero también influye en esto, en el tamaño del píxel que usted puede generar. Usted le puede decir que genere un píxel cada centímetro y el computador lo va a hacer. Pero ¿qué es lo que pasa? Que cada centímetro va a tener el mismo valor, 0.1, 0.1, 0.1, 0.1. Porque realmente lo que está haciendo él es partir un píxel en muchos pedacitos. O sea, no tiene sentido. No sé si ustedes me entienden. Entonces, a ver cómo les explico en un dibujo. Si yo tengo un píxel, que en este caso es de 100 por 100 metros, ¿sí? Y tengo otra información que tiene 50 por 50 o 20 por 20, digamos, para ser un poco más explícito. Entonces, 20 por 20 quiere decir que este píxel de 100 por 100, yo lo parto en 5 píxeles y ya quedó entonces de 20 cada uno. Pero ¿qué pasa? Que yo al partirlo, pues, ¿qué dato le voy a dar? Le voy a dar el mismo dato, porque si el píxel de 100% era equivalente a 1, pues ¿qué quiere decir? Que todos los píxeles internos van a ser 1, 1, 1, 1. Entonces yo digo, bueno, entonces interpolémoslo y ese que estaba de 100, ahora digámosle que lo interpole a 20, listo. Pero ahí es donde entra esa fórmula que les muestro allí, que para yo poder determinar exactamente, decirle que el píxel tiene un tamaño tal, yo debo hacer un cálculo previo que depende del número de estaciones y las distancias entre los puntos de muestreo. Porque ustedes se dieron cuenta que siempre el concepto en la parte determinística es la distancia. Y en este caso, pues usted ve en la fórmula que es la distancia, distancia media de los puntos, o sea, entre todos los puntos, se saca la media de distancia entre ellos. Se tiene en cuenta también la diferencia de la distancia máxima y mínima que se encuentran en toda la nube de puntos. Y también el número de puntos interpolados. Entonces, ¿qué pasa? Por ejemplo, hagamos un ejercicio visual. Si yo voy a interpolar, en este caso, digamos, la precipitación de Colombia, y yo tengo que la mayoría de estaciones climáticas están en la cordillera central, y algunas otras están en la oriental y otras están en la occidental. La mayoría de estaciones del IDEAM están en toda la cordillera. Y hay por allá una en el Guainía, hay 2 en el Amazonas, hay una en La Guajira y otra por allá en Mitú, hay otra. Entonces, imagínense el tamaño del píxel que nos va a dar cuando tenemos tanta densidad de puntos aquí y unas estaciones reales con tanta distancia. Entonces, técnicamente, ese nivel de detalle alto que tengo yo, automáticamente se va a aumentar el tamaño del píxel porque tengo unas distancias muy fuertes entre las diferentes estaciones. Por eso, cuando ustedes hagan interpolaciones, no traten de tener como mostrar los ejemplos,
que interpolen por esa aglomeración de puntos, ¿sí? Entre menos distancia o más densidad de puntos ustedes tengan, entonces eso permite que tengan una escala mucho más pequeña. ¿Listo? Entonces, por ese lado hay que tener en cuenta eso, el número de puntos para poder determinar el número de puntos y la ubicación de los puntos para poder determinar ese nivel de escala. Entonces, ustedes pueden llegar y decir, no, es que yo voy a partir esto y realmente esto estaba en 100 metros, pero yo voy a partir en 20. Pero realmente lo que ustedes hacen es partir un píxel, a partir la baldosa en pedacitos, pero cada pedacito es lo mismo que si estuviera todo junto, ¿sí? Entonces, y recuerden que siempre lo que dice desde las leyes espaciales, digámoslo así, de la cartografía, es que ustedes deben quedarse con la información más gruesa, digámoslo así. Entonces, lo que ustedes técnicamente deberían hacer es esa información que tenía mejor detalle, llevarlo a ese nivel más grande. Sí, es lo que se recomienda hacer. Pero pues ahí no tienen que tomar la decisión. Si pierdo calidad o prefiero evitarme esa información tan gruesa que tengo en esa escala tan grande y la retiro mejor de mi modelo para mantener la información específica. Esos son los factores que hay que tener en cuenta allí. No sé si te resuelvo la duda, Mario. Sí, profe, muchas gracias. Listo. Listo. Entonces, yo les iba a hacer una breve presentación, sobre todo el tema de la interpolación, pues ya ustedes lo saben y Mario lo acabó de decir, ¿sí? Pero yo quiero presentarles un poco las otras interpolaciones que hay, porque ustedes en este caso solamente vieron interpolación, ustedes vieron la interpolación, ¿qué? La determinística, perdón, ustedes vieron la interpolación geoestadística. Ahora les quiero mostrar las otras interpolaciones que también se manejan y que en estos módulos no se vieron. ¿Listo? Entonces ustedes saben que la interpolación pues, se basa realmente en la autocorrelación espacial y que quiere decir realmente es revisar o evaluar esa distribución espacial de cómo se correlaciona una nube de puntos, en este caso, con una nube o un conjunto de polígonos o un conjunto de rasters. ¿Sí? Y lo que buscamos nosotros es identificar esas características que tienden a ser similares entre ellos. Entonces, eso realmente la interpolación espacial, también lo dijo Mario hace un momento, es tratar de identificar esos vacíos de información a partir de unos puntos ya conocidos o unos puntos reales tomados en campo. Entonces, como ustedes lo saben, pues la autocorrelación espacial es casi que la primera ley de la geografía. Cuando hablamos un poco de qué es lo básico que uno tiene que analizar en este ejercicio, pero también hay que tener en cuenta cuál es el nivel de incertidumbre o el nivel de error de esas interpolaciones. Por eso ustedes veían que hay dos tipos de formas de predecir estas interpolaciones, que es la determinista y la geoestadística. Ustedes ven la geoestadística y obviamente está basada en modelos estadísticos que describen esas técnicas que cuantifican la autocorrelación y que tienen como ese análisis entre los puntos medidos y los puntos a tratar de predecir. Pero también está esa determinista, que es la interpolación, si lo decimos en pocas palabras, es la sencilla, la básica, la que es fácil de hacer, no es tan pesada, no tiene tanta matemática, ¿sí? Es matemática, pero no tiene tanta como la que tiene, por ejemplo, el Kriging, ¿sí? Y lo que trata de predecir son, nuevamente, los valores desconocidos en ubicaciones desconocidas y tratar de hacerlo de forma, digámoslo así, casi lineal. No tiene tanta influencia o tanta correlación con otras variables. Entonces, son digamos así, interpolaciones mucho más sencillas que seguramente ustedes van a usar y que son de fácil ejecución. No tienen tanta teoría, tienen su matemática, pero es una matemática muy sencilla. No tienen tanta estadística sobre todo. O sea, no hay que mirar la varianza, no hay que mirar la media, no hay que mirar el error cuadrático, no lo manejan de esa forma. Entonces, voy a tocar dos de las deterministas que se manejan normalmente,
que son muy comunes, ustedes las van a ver en los artículos y en tesis de grado. La primera es la de neighborhood, que es la de vecino natural, ¿sí? Que esa lo que busca es el valor del punto más cercano. ¿Qué quiere decir? Aquí lo dice en el concepto, dice que identifica el subconjunto más cercano de muestras de entrada a un punto de consulta y le aplica los precios en función de las áreas proporcionadas para interpretar un valor. Uno lo lee así y dice que ¿qué? No entendí. Entonces ahí está el dibujito que es muy sencillo, permítanme yo que voy a poner el lapicito. Entonces, el puntero. Entonces, digamos, estoy aquí en mi imagen y yo lo que busco es tratar de determinar, en este Profe caso, Fernando, sí, qué pena molestarlo, pero no sé si yo soy la que no sé dónde darle clic, pero yo no miro su pantalla. Igual me pasa. Yo creo que no ¡ay, está, caramba! no está proyectando. Ah, yo busqué, yo decía, ¿será que sí está proyectando? Perdón, permítame, yo miro qué pasó. Qué pena, Yo profe, lo vi gracias. muy apasionado, pero No, me han dicho, me quedo con ustedes. Permítame, yo voy a hacer la presentación. Estaba presentando otra cosa, entonces. En este momento están viendo, permítame, la pantalla de Esri, ¿cierto? Sí, Desarrollo señor. de módulos. Sí, Listo. señor. Bueno, entonces la interpolación, lo que hablamos hace un momento, hablamos un tema de autocorrelación, hablamos un poco hablé porque ustedes no estaban viendo, el tema determinista y estadística, las dos formas de interpolar, digámoslo así, y este es el tema que estábamos en ese momento, el tema del vecino natural. Están viendo la pantalla en full, ¿cierto? Sí, señor. Listo, entonces lo que deseamos mostrar es el ejemplo. Cuando la frase dice, identifica el subconjunto más cercano de muestras de entrada a un punto de consulta, les aplica los pesos en función de áreas proporcionadas para interpretar un valor. Dios mío, eso está en japonés. No entendimos qué es lo que quiere decir. Sencillamente lo que quiere decir esto de vecino natural es que busca el valor del punto más cercano. ¿Qué quiere decir eso? Si ustedes se dan cuenta, yo tengo unos puntos negros en este momento. Entonces lo que está haciendo él, para que ustedes, si alguno lo ha manejado alguna vez, los polígonos de Thyssen o de Voronoi, alguna vez han escuchado esos conceptos. Esta es la forma como uno determina cuál es el área de influencia, en este caso, que tengo de un punto frente a otro punto. Entonces, yo tengo esa nube de puntos. Esto se usa mucho en la parte de climatología. Yo tengo una serie de estaciones en campo, y esto también le sirve a la gente que en algún momento piense instalar alguna estación climática. Hacer los polígonos de Thyssen o de Voronoi es mirar qué tanta influencia tiene en este caso un punto en esa área frente a otro punto de interés. Si ustedes se dan cuenta, miremos este punto de aquí. Si ustedes se dan cuenta, este punto con este punto rosado que está acá arriba, mire que la distancia entre ellos, en el segmento intermedio, en la mitad, digámoslo así, se forma esta línea. ¿Sí? Igual pasa con este punto de acá contra este punto de acá, este punto de acá contra este punto de acá. Con todos sus vecinos, como lo dice, él hace este ejercicio. Genera unos polígonos y miren que la distancia de aquí a acá es la misma distancia que de aquí a acá. Entonces, estos son los famosos polígonos de Thyssen o de Voronoi, y es la forma de interpolar del neighborhood. Y entonces, me pregunta, por ejemplo, donde está el cursor en este momento, ¿qué valor tiene? Pues va a tener el punto más cercano. Entonces le da el valor del punto más cercano. ¿Sí? Entonces lo llevo acá. Si lo pongo aquí, entonces me va a llevar al punto más cercano, que será este de acá. Entonces, esta opción de neighborhood es una forma de interpolación, ustedes se dan cuenta. Y esa forma de interpolación lo que busca es identificar como áreas de influencia. Si yo tengo una serie que vaya a manejar algunas muestreos en campo, o quien vaya a hacer algunas encuestas en un municipio o en una vereda, entonces si quiere hacer una interpolación, digámoslo así, o un levantamiento de datos de forma que yo tome todas las áreas de forma similar, pues lo que debo hacer es una interpolación de ese tipo, que me identifique realmente si tengo un polígono o un punto de estos que tiene mucha área por cubrir, pues entonces debo imaginarme que tengo que meter otro punto dentro de ese polígono para cortar. Es decir, por ejemplo, si yo tengo en este momento la pluma, ustedes consideran que, comparen esto de acá,
contra estos de acá. Ustedes consideran que este punto tiene demasiada área para hacer un levantamiento, pues sencillamente se quedó por aquí, poner otro punto, en ese sector de aquí, ¿sí? Entonces automáticamente me va a generar una nueva línea por aquí en medio. Algo así. Y esta línea que estaba aquí también se va a reducir, porque la distancia entre este punto y este punto va a ser como por acá. Entonces se va a reducir, ¿sí? Y este punto con este punto, entonces ya se va a reducir un poco más para acá. Y eso empieza a generar a mí unas áreas, que es una forma de interpolación la más básica de todos, que se llama vecino natural o neighborhood. ¿Listo? Ese es el uso realmente. Se usa mucho para la ubicación de estaciones climáticas o meteorológicas, ¿sí? Si alguien va a poner una estación, pues cada cuánto la pongo. Entonces se evalúa esa forma de interpolar. La otra que también es muy común es la distancia inversa ponderada, o también llamada IW en inglés por sus siglas. Y este método lo que asume es que una variable que se está mapeando disminuye la influencia según la distancia desde la ubicación muestreada. Ahorita les muestro un ejemplo. ¿Sí? Eso quiere decir que, por ejemplo, si yo quiero comprar un celular, entonces yo primero, lo más seguro es que yo vaya a la tienda más cercana, que está a mi casa, ¿sí? Y no voy a ir a la tienda que queda a 20 kilómetros. Entonces, digámoslo así, si ustedes lo ven en colores, yo lo primero que voy a buscar es las zonas más cercanas a mi punto, donde me encuentro, y las zonas de menos probabilidad donde yo voy a ir, esas son las zonas más lejanas. Es más o menos el ejemplo como uno lo puede tomar aquí. Entonces, en un momento les muestro más o menos el ejemplo, ¿sí? Es como el ejemplo numérico y matemático, en un momento se lo muestro, ¿sí? Y esta distancia inversa ponderada tiene un factor, ya tiene un poco más de complejidad, y es donde tiene una función en el software se llama power, es potencia, ¿sí? Ustedes pueden poner un peso para hacer más fuerte, digámoslo así, que donde usted se encuentra, donde se tomó el dato, tenga mucho más peso y se genere como una interpolación, un valor más alto hacia los puntos donde son los puntos reales. Y los puntos que son más lejanos, pues tienden a disminuir el valor. En palabras es complicadísimo, pero si se lo muestro en imagen es mucho más fácil. ¿Listo? Entonces voy a hacer el ejercicio. Aquí vamos a ver el ejemplo con una potencia igual a 1 y con una potencia igual a 2, para que ustedes me entiendan un poco matemáticamente cómo funciona esto. La potencia 1. Entonces ustedes ubican, también aquí ubico el 12, los valores 12, valor 10 y valor 9. Son valores que yo tomé en la realidad. Yo los muestré. Yo fui a campo y tomé unos puntos, una variable X, y me dieron 12, 10, 10, 9. Y yo quiero saber en este punto específico cuál es mi valor, ¿sí? Entonces yo solamente le escojo, le pongo en la caja negra del ArcGIS, le pongo que me escoja la IW y automáticamente me va a decir que es 11.1, ¿sí? Entonces, ¿qué es lo que está haciendo él? Él está determinando distancias, ¿sí? Del punto que yo le seleccioné, de que me dije que me dijera cuánto equivale aquí, desde el punto 12 hasta el punto 350, al punto que yo identifico, hay 350, en este caso digamos los metros. Del punto 10 al punto 11, en esta distancia, en 750 metros. De este otro punto 10 al punto que yo tengo de interés de identificar, otro 850. Y así indefinidamente cuántos puntos yo tenga, ¿sí? Y esto al final me está dando la sumatoria. ¿Listo? Y me está dando que este ejercicio me está dando aproximadamente el valor como tal de la variable sobre la distancia, más el valor de la variable sobre la distancia, más el valor de la variable sobre la distancia, me está dando 11.11. Este valor me da 11.11. Pero si yo quiero que este valor, si yo quiero que mis puntos tengan más peso, digámoslo así, y es lo que llaman el power dentro de esto, que es como una ponderación que se le puede dar a esto, entonces ya lo hacemos en potencia 2, ¿sí? Lo que modifica sencillamente es que yo aquí tengo la potencia, ¿sí? Esa distancia que tenía inicialmente, que está en potencia 1, ahora le pongo la potencia 2, potencia 3, potencia 4, y si ustedes se dan cuenta, lo que genera es que estas pendientes o esos números de aquí alrededor se ponen más rojos, quiere decir que aumentan su valor, ¿sí? Aquí se ve claramente, pasamos de un 11.1, pasamos a un 11.4.
Esto es porque uno quiere mostrar algo, ¿sí? O uno reconoce en la zona que realmente no puede dar 11.11, eso tiene que dar un poquito más. Ya ustedes empiezan a darle una ponderación a esa variable. Ya ustedes ven otra forma de hacer interpolación donde usted ya puede empezar como a manipular, ¿sí? Y de que en la determinística o la Kriging, por ejemplo, ustedes no pueden hacer eso. Ustedes sencillamente se rigen por una estadística que tiene internamente el comportamiento de los datos. Aquí ustedes sí pueden hacer esa manipulación y pueden empezar a hacer esas modificaciones. Entonces, más o menos, esto es cómo funcionan dos de las interpolaciones de forma determinística. Si ven, que tienen menos estadística y son un poco más maleables. Ustedes les pueden manipular un poco más. IEW es una de las interpolaciones más utilizadas. Entonces, quiero que ustedes vean este ejercicio para que logren identificar más o menos cómo es que funciona. ¿Sí? Si ustedes ven claramente los dibujos, permítanme, yo voy a borrar mis garabatos. Entonces, voy a borrar estos garabatos de aquí. Miren la diferencia entre las dos. Lo que hace es sencillamente un ponderador en este ejercicio de la interpolación. Miren esa zona roja, cómo se creció con respecto a esto de acá. Y miren sobre todo esta curvatura de aquí. ¿Sí? Miren que aquí el punto es mucho más elevado. Aquí a los puntos alrededor, por ejemplo, aquí es 12. El punto que yo muestré, la celda 12. Seguramente esa celda que está aquí al lado en una potencia 1 puede ser, digámoslo, un 12.8. Pero al tener una potencia, ese 11.8 perfectamente puede pasar a un 11,95. Entonces, eso más o menos es lo que les permite a ustedes modificar y manipular un poco más esas interpolaciones. Y son las más usadas. Yo le comentaba a algunos de ustedes en asesoría que cuando uno interpola, hay que, no solamente porque usted considera que le está dando un resultado interesante porque usted aplicó la estadística y todo esto, pero en una interpolación, en un mapa de estos, usted debe, pues, por lo menos entender si el comportamiento de esa variable realmente se puede dar de esa forma como a usted se les expresa. ¿A qué me refiero? Hagamos de cuenta que esto es un mapa de temperaturas, ¿sí? Bueno, será inverso, que en la parte alta sea más baja y que en la parte baja, pero bueno, hagamos de cuenta que es temperatura. Entonces dice que la temperatura aquí es 12 y usted va viendo que es como un degradé, ¿sí? A medida que yo voy bajando, hay un degradé de temperatura. Pero imaginémonos que en este punto de aquí, permítanme, yo aquí voy a hacer nuevamente un ejercicio, en este punto de aquí yo me encuentro unos píxeles color rojo, algo así, una bolita color roja. ¿Sí? Y alrededor de esa bolita roja me encuentro una bolita más amarilla. ¿Sí? Entonces voy aquí a háganme con los píxeles. Entonces me encuentro esto en una interpolación de temperatura. ¿Ustedes qué opinan? ¿Se puede dar eso? Es muy común que yo vea algo así en una interpolación, que yo tengo como un comportamiento en un degradé, digámoslo así, y que en una planicie de estas a mí me esté dando, por ejemplo, esté dando una mancha muy fuerte de un color donde los vecinos alrededor son 10, 11, 9, y me esté dando, por ejemplo, un 13 por ahí en medio, como en una montañita, y después me esté dando un 12 alrededor. Entonces, realmente, si ustedes hablan de la temperatura, yo veo un mapa de temperatura y me aparece como algo así, yo digo, esa interpolación está mal hecha. ¿Por qué? Porque es que si es un mapa de temperatura con estaciones del IDEAM, yo digo, ¿qué pasó allí? Parece que ese fuera un foco de emisión de calor. Entonces, en interpolaciones, lo que ustedes siempre tienen que evitar, se le dice los ojos. Que ustedes se le formen como ojos en su interpolación. Porque esos ojos, según la variable, obviamente, indican como si esa zona fuera una zona de emisión o una zona de absorción. ¿Sí? Como que ahí la variable o se emitió desde allí, de un momento a otro emitió algo, o en esa variable se perdió y está absorbiendo esa condición. Entonces, esas son las interpolaciones que uno tiene que evaluarla 2 veces y decir, hombre, seguro que la variable se comporta así. Permítanme, le voy a mostrar exactamente a qué me estoy refiriendo con los famosos ojos para que ustedes los evalúen cuando los vean en una interpolación, los tengan en cuenta. Permítanme, yo aquí busco rápidamente una interpolación. Permítanme, ya les muestro por aquí una.
Aquí ya la estoy encontrando aquí. Entonces voy a mostrarles en este momento, voy a cambiar en este momento voy a cambiar esto acá y permítanme, ¿están viendo una página de web, navegador? Sí, señor. Ya casi. Listo, entonces esperemos que cargue porque se demoró en cargar. Ya está cargando. Entonces, mire que esto es de un artículo, no sé, la acabo de encontrar en internet, no sé de qué variable sea, de qué tipo de interpolación está haciendo. Pero entonces empieza a generar lo siguiente, permítanme que está cargando y se está demorando un poco. Porque se demora demasiado poner otra. Me refiero a esta imagen de acá a la derecha. ¿Sí lo están viendo? Que se forman estos ojos. Entonces mire que por ejemplo aquí lo que estoy viendo es MgKg. Está hablando de concentraciones de amonio y de nitrato en una profundidad de 0 a 15. Entonces mire que está hablando de concentración, distribución espacial de las concentraciones de amonio y nitrato. Entonces si yo veo esta imagen y veo que me está hablando de una concentración de amonio, me imagino que en el suelo o puede ser en el agua, no sé, no sé, no he visto el artículo todavía. Pero entonces yo veo estos puntos y mire que me dice que la máxima está en la parte oscura. No sé si ya descargó la otra imagen, creo que no. Entonces, sí todos pueden ver. Yo también miro si acá está la imagen, ya acá está un poco más grande. No está. Sí, todos la pueden ver esta imagen. ¿Todos la estaban viendo, perdón? Sí, sí se veía. Ok, vale. Voy a ponerla aquí en este documento, a ver si aquí está más grande. Eso. Entonces, si ustedes se dan cuenta, me está hablando de una interpolación. Miren que habla de inverso a la distancia, la IW, habla de Kriging y habla de polinomial global. Es otro tipo de interpolación. Entonces, miren cuál está dando diferente. ¿Ven la de Kriging? Compárenla con el inverso a la distancia. Son los mismos datos, pero miren cómo está dando diferente. Entonces, claro, cuando se hace la lectura de este mapa, ustedes ven en interpolación, por ejemplo, este ojo. Entonces, yo considero que en este momento ese ojo es una fuente de contaminación o de alta concentración, o de allí sale la mayoría del químico en ese momento. Entonces, uno se queda pensando, realmente es así, pero si ustedes ven Kriging en este ejercicio, mire que muestra que Kriging, aquí está la emisión, y poco a poco, a medida que se va alejando, aumenta la distancia, la concentración empieza a bajar. ¿Cuál tiene para usted más lógica? Si hablamos de un lago o hablamos del suelo con una pendiente, pues la de Kriging tiene mucho más matemática, tiene mucho más trabajo, es mucho más estadística, y miren lo que pasa con inverso a la distancia. Y es muy común que ustedes vean en los trabajos de investigación o los artículos o las tesis que la gente hace la prueba con varios métodos de interpolación. Por eso es importante hacer la verificación al final, ¿no? Como lo hace Kriging. En el caso, por ejemplo, Kriging, ustedes recuerdan que hace una, se me fue la palabra, hace una validación, y hay validación o validación cruzada. Los otros no hacen validación, pero una recomendación que uno puede hacer en estos casos es, si ustedes tienen una buena cantidad de puntos, digamos, tenemos 300 puntos muestreados, usted deja el 10, el 20% de esos puntos los deja por fuera. ¿Sí? Los puntos reales en campo. Deja ese porcentaje, el 10, el 15% por fuera. Con eso no interpola, sino que los tiene para verificar. Y ustedes ya al final revisan y los encienden. Entonces sobreponen esos puntos sobre esta interpolación y automáticamente ustedes van a ver si realmente donde les dio ese punto de emisión hay un punto cercano para evaluar si el valor es muy cercano o es muy alejado. Es una forma como ustedes pueden validar en las interpolaciones determinísticas. ¿Listo? No usando el 100% de los puntos, sino usando dejando un porcentaje de ese número de puntos total para determinar si al final ustedes hacen un cruce e identifican cuál interpolación determinística se acercó más a su ejercicio. O si realmente se van por Kriging. Como les digo, para empezar, la gente siempre hace IDW, hace spline, y hay muchas más para hacer que son determinísticas y son muy sencillas. Pero cuando ya pasamos al siguiente nivel que ustedes aprendieron a hacer, que es el de Kriging, ustedes se dan cuenta que los resultados son mucho más acertados y mucho más cercanos a la realidad.
Entonces, por ese lado, ya ustedes ven la diferencia que ustedes no la pudieron ver en la práctica, en la parte determinística, pero sí está aquí en la parte teórica, digámoslo así. ¿Listo? Y finalmente, vamos a pasar, permítanme, a la presentación otra vez. Están viendo la presentación, ¿cierto? A Kriging. Pues que ya todos ustedes, los que han avanzado hasta el nivel 4, pues ya la han visto, ¿sí? Esta Kriging realmente sí es la técnica para modelar la autocorrelación espacial de sus datos. Esto permite, aparte de eso, evaluar esa incertidumbre, ¿sí? Y aparte de eso, pues es el método que más se utiliza en el momento de interpolación porque es el que más variables o condiciones matemáticas presenta en todo su procesamiento. Ustedes recuerdan que Kriging tiene, tiene un flujo de trabajo, digámoslo así, tiene 3 fases. Las 3 fases de Kriging son explorar inicialmente los datos de entrada para ver si cumplen las condiciones mínimas. Una de las condiciones, ¿recuerdan cuál es? Y se ve fácilmente con el histograma. La normalidad. Correcto, la normalidad. Entonces, ustedes se dieron cuenta lo sencillo que es sacar esa curva en el módulo. Ustedes lo vieron, solamente es llamar el archivo con su base de datos, darle 2, 3 clics y automáticamente a usted les muestra el histograma y les muestra la curva normal y les muestra que la media y la mediana son muy similares. Entonces, esas son las condiciones que se requieren iniciales para poder evaluar si este Kriging está o no está, perdón, si esos datos están o no están aptos para hacer un ejercicio en Kriging. Y si no están, pues se puede hacer esa transformación que ustedes podían ver ahí en el software. No tienen que pasar su base de datos a Excel o a Stata o a SPSS para evaluar si el comportamiento es normal o no es normal. Automáticamente ArcGIS a ustedes les está mostrando si es o no es normal. Entonces, para que vean que el software a ustedes les da todas las herramientas para evaluar cuál es el mejor método a interpolar. ¿Listo? Entonces, por ese lado, es lo que busca en su primera fase el trabajo con Kriging. La segunda fase es identificar las superficies de predicción, ¿sí? Donde ustedes deben seleccionar la técnica de autocorrelación espacial a modelar, ¿sí? Es decir, ustedes tienen que evaluar si van a usar un Kriging gaussiano o un Kriging lineal, van a usar una logarítmica, una exponencial. Eso depende del método que ustedes consideren según el tipo de datos que ustedes tienen en este caso. ¿Sí? Aparte de eso, tenemos el tema de definir esa vecindad para predecir los nuevos valores, digámoslo así. Y finalmente, tenemos esa validación, como les decía, esa validación cruzada, que lo que trata de hacer es tratar de identificar si estos valores son o no son cercanos a los valores reales, digámoslo así, si no tienen mucha variación. ¿Y cómo se hace la validación cruzada? Es algo similar a lo que les comentaba hace un momento que ustedes hacen de forma manual. Acá él empieza a sacar píxeles, empieza a evaluar, quito este píxel que generé y trato de mirar si el dato más cercano tiene o no tiene similitud con otro píxel vecino. Entonces, por ese lado, son las 3 fases que ustedes deben tener al momento de usar Kriging. Ustedes se dan cuenta que es mucho más compleja. Ustedes, en este caso, para estos ejercicios, usaron el módulo de geoestadística de ArcGIS. Ese módulo que llaman el Wizard, lo que permite es que a usted le va preguntando y le va dando todas las opciones. Entonces, es importante tener aquí el concepto básico para poder determinar cuál es la mejor opción que yo voy a hacer en mi ejercicio. Según lo que yo conozco de ese comportamiento de los datos, según lo que conozco de la rigurosidad con la que fueron levantados, según lo que me indica si el comportamiento de estos datos es logarítmico, si es exponencial, si es gaussiano, etc. Entonces, Kriging realmente ustedes se han enfrentado al monstruo, digámoslo así, dentro de la geoestadística. La geoestadística es mucho más grande, pero Kriging es la base casi de toda la geoestadística.
Entonces ustedes han enfrentado al monstruo más grande. Ahora, eso quiere decir que los monstruos pequeñitos ya son más manejables y son esas interpolaciones determinísticas. Por ejemplo, lo que le comentaba hace un momento, Víctor, él me decía que quería hacer una interpolación de cómo se comportaba un contaminante en un río. Es decir, aquí está el punto de emisión en la orilla del río y cómo ese contaminante se empieza a disolver, digámoslo así, en el agua. Entonces, pues lastimosamente Kriging no permite hacer eso, pero encontramos otra ecuación que es determinística, que él la maneja, que es de un apellido, un francés, yo nunca pude pronunciar la verdad, pero cuando ya Víctor se enfrentó a la ecuación, dijo, no, es que es más fácil que la de Kriging, porque es que Kriging realmente tiene mucho concepto estadístico y requiere muchos pasos, las otras solamente es la aplicación de la fórmula y sale. Esa es la diferencia entre Kriging y la diferencia, o las geoestadísticas, las interpolaciones geoestadísticas y la interpolación determinística como tal. Entonces, por ese lado, más o menos es como a grandes pasos, así a toda velocidad, digámoslo así, lo que tiene que ver con geoestadística. La geoestadística normalmente se ve en 2 semestres. Ustedes están viendo geoestadística en un módulo que dura, creo que como 8 horas. Entonces, pero es un pasón, ¿sí? Es para que ustedes entiendan el contexto y el trasfondo de más o menos qué es esto de la geoestadística y cómo es que funciona la interpolación. Y que hay muchas formas de interpolar según el tipo de datos que ustedes tengan. ¿Listo? Entonces, hasta aquí estaba la parte teórica, digámoslo así. Bueno, hay una situación nueva, es el tema que no es muy común y que ustedes tuvieron acceso a esta información, que es la interpolación en 3D. ¿Sí? La interpolación 3D hace un par de años, eso era ciencia ficción. O sea, para hacer una interpolación 3D tocaba ser programador. Ustedes en ese momento tienen el módulo para hacerlo fácilmente. ¿Sí? Pero ustedes se dan cuenta que la interpolación 3D es muy aplicado a la parte ambiental, a la parte ambiental no, a la parte biológica, ecológica, a la parte de la geografía física más que todo. Pero es una forma interesante para quien va a trabajar el tema climático. Se puede usar muy bien esa parte, sobre todo por el tema de la relación entre la temperatura y la elevación, o la precipitación y la elevación, o el viento y la elevación, por ejemplo. Quien va a manejar, por ejemplo, el tema de un contaminante en agua, pues sencillamente va a trabajar es el agua, el contaminante y la profundidad y el caudal del mismo puede meter allí, o el ancho del río. Entonces, son formas de simular lo que antes era muy complicado y que tocaba hacerlo en muchas máquinas y con mucho código, ahora realmente es muy sencillo. Entonces, por lo menos que usted lo conozca, que sepa que se puede hacer y que si en algún momento tienen que hacerlo, pues por lo menos tienen por ahí los módulos y lo intentan replicar si es posible para ustedes. ¿Listo? Entonces, pues bueno, siendo las 3:30, no sé si en este momento desean que hagamos una parte práctica del tema de interpolación, o si ustedes desean les puedo mostrar más o menos la diferencia que tiene la herramienta como tal de ArcGIS, el tema de la interpolación determinística, con uno de los ejemplos que estaban de clima, ¿sí? Podríamos hacer ese ejercicio para que ustedes vean, como lo acabamos de ver en ese artículo, pues que vean la diferencia realmente entre la facilidad de hacer una IDW o hacer un spline o hacer un Kriging. No sé si les parece que hacemos la parte determinística o desean que hagamos la parte de algún módulo, pues ya nos queda apenas media hora, o si la parte de los módulos la prefieren hacer personalizada, no tengo ningún problema. Yo creo que hagamos el ejemplo y los módulos ya. Personalizados. Sí. Sí, mejor. Listo. De acuerdo, sí. Vale. Entonces, si ustedes se dan cuenta, yo tengo mi navegador. Todos están viendo, mi ArcGIS. Todos lo están viendo, ¿cierto? Sí, señor. Listo. Entonces, ustedes cuando hacían su ejercicio entraban por Analyze y se iban a Geostatistical Wizard, que es la forma de hacer todos los ejercicios de interpolación. Pero estas son, como lo dice, obviamente son geoestadísticos. Ahora vamos a hacer un ejercicio
más enfocado al tema de las determinísticas, que también se pueden usar. No es que no sean válidas, sino que no tienen no son tan fuertes matemáticamente, no son tan robustas, y a veces pues generan ciertos errores como el que veíamos en la imagen anterior. Entonces, si quieren, hacemos aquí el ejercicio rápidamente para que todos lo puedan ver. Voy a irme en este caso a Tools, ¿sí? Si me voy a Tools, en Analyze, pestaña Analyze, me voy a Tools, y aquí aparece la opción de Geoprocessing. Si ustedes consideran, saben que hay muchas formas de hacer esto. Se pueden ir aquí al buscador y escriben el comando. El comando puede ser IDW, puede ser Spline, que es la otra forma de interpolar, o está Neighborhood, ¿sí? Permítame, ahí está Neighborhood, o también está Kriging, ¿sí? Es la otra forma de buscar las interpolaciones, o también nos podemos ir sencillamente a Tools nuevamente y vamos aquí a Toolbox. Aquí en Toolbox también vamos a encontrar toda la información, todas las herramientas del software, y podemos encontrar, permítame, se me perdió aquí en este momento interpolaciones, esto está en Spatial Analyze, y aquí encontramos interpolaciones. Esas son las diferentes formas de hacer, de llegar a las herramientas de interpolación, ¿sí? Entonces recuerden, ustedes se van a Tools, se van a Toolbox, y en Toolbox se encuentran la caja de herramientas de Spatial Analyze, y aquí encuentran interpolación y encuentran muchas más herramientas que no hemos manejado, que no vamos a manejar por el tema de los tiempos, pero que ustedes, en algún caso que necesiten hacer algún ejercicio espacial, lo podemos evaluar y lo hacemos de forma personalizada. En interpolación encontramos las que habíamos visto hace un momento, IDW, Kriging, Natural Neighborhood, está Spline, Topo to Raster y Trend. Spline, Topo to Raster y Trend son muy específicas. Se usan, por ejemplo, Topo to Raster es para interpolar formas de la Tierra. ¿Sí? Si yo quiero interpolar, por ejemplo, una montaña, yo tengo algunos puntos que tomé alturas, con Topo to Raster puedo generar una interpolación de terreno más que todo. ¿Sí? Spline también es otra forma de interpolar, y Trend es otra de las formas que son muy limitadas realmente sus usos. ¿Cómo funciona esta forma sin el Geostatistical Wizard? Solamente damos doble clic y nos aparece lo mismo de siempre. Nos pide una información de entrada, los puntos de entrada. Siempre que usted va a interpolar IDW, Kriging o Neighborhood, le va a pedir son puntos de entrada. ¿Listo? A diferencia de la opción de interpolar áreas, que está solamente en el paquete de Geostatistical Wizard. Es diferente el paquete. Ustedes escogen, en este caso, si ustedes van aquí a la tabla de datos, entonces estoy abriendo, en este caso, estoy abriendo el archivo de clima. Me pregunta con qué valor quiero hacer la interpolación, de qué valor de toda mi tabla, que es la que tengo en este momento en el archivo, quiero hacer mi interpolación. Hagámoslo con el mes de mayo, si quieren. Entonces buscamos aquí en la flecha, escogemos el mes de mayo, ¿sí? Me pregunta en este caso cómo se va a llamar. Si lo dejo por defecto el nombre que tiene allí, este archivo se me está guardando por defecto en la carpeta que yo tengo de proyecto. O sea, en la GDB de Intro Project, de la carpeta de Interpol, porque yo tengo en este momento abierto un proyecto de los paquetes de Esri. Y aquí está lo importante, miren, me pregunta automáticamente la celda de salida en qué tamaño debe salir, ¿sí? Si ustedes se dan cuenta, esto es un estado de los Estados Unidos, de donde nuestra querida amiga Rachel, y me dice que la celda de salida va a tener un píxel, en este caso por defecto él lo puso, de 1864 metros. Yo supongo que son metros porque yo tengo mi computador y mi software en metros, ¿sí? Y si usted no tiene el software en una unidad de metros, a usted le puede aparecer allí, por ejemplo, una chorrera de números exponencial a la 25. Quiere decir que eso está seguramente en radianes, en ángulos. Entonces, vaya a saber cuánto equivale un ángulo de esos en 10 metros o 15 metros de píxel.
Bueno, la recomendación aquí realmente, como se dan cuenta, es un estado, es una zona muy grande. Yo no voy a decirle que haga el ejercicio con píxeles de 1 kilómetro, porque es demasiado si le pongo que lo haga cada 100 metros. ¿Sí? Y aquí está lo que les decía, el power, ¿sí? Como veíamos en el ejemplo de la gráfica de W. Yo lo voy a dejar con, el software siempre tiene un power por defecto de 2 y se maneja siempre un defecto de 2, pero podemos ponerle un power más grande o dejarlo en valor 1. Dejémoslo por defecto en 2 para no tener problemas aquí. Y dentro de esto hay unas opciones que ustedes, si quieren, las pueden usar. Si no quieren, no las pueden usar. Es buscar en un radio, o sea, que solamente interpolen un radio de esa interpolación. Y aquí entra otro concepto que es la interpolación y la extrapolación. ¿Sí? A veces tenemos un problema con estos conceptos de interpolación. Realmente la interpolación es entre los puntos, pero a veces también nosotros hacemos y generamos extrapolaciones, es decir, salimos un poco más del área donde estamos nosotros trabajando. Y aquí les voy a mostrar uno de los trucos que uno ya va aprendiendo con el tiempo, que no lo van a ver en los manuales, pero bueno. Voy a dejar por defecto esto. Aquí, mire, por ejemplo, hay otras variables que me preguntan, número de puntos, ¿sí? ¿Cuál es el número mínimo de puntos que yo debo utilizar? En este caso siempre pone que mínimo debo tener al menos 12 puntos por defecto. Él puede trabajar con menos, pero ya entre menos puntos que tenga, va a ser un desastre. Y la máxima distancia que yo quiero que él tome o que interpole a partir de los puntos que tengo en ese momento. Voy a dejar todo esto por defecto porque les quiero mostrar en ese momento uno de los trucos que tiene el ArcGIS para cuando ustedes estén trabajando en sus ejercicios. Tengo esa cantidad de puntos, pero yo realmente no quiero interpolar todos los puntos. Yo quiero interpolar solamente un sector. ¿Por qué? Porque es que no me interesa todo el estado, sino que me interesa solamente un sector de este punto. Yo voy a hacer un zoom y voy a trabajar con ese sector, ¿sí? Yo no quiero que me interpole de aquí para afuera. Entonces, en todos los comandos que ustedes tengan en el ArcGIS, van a hacer lo siguiente. Ustedes se dan cuenta que tienen esta opción que se llama Environments, ¿sí? Y en Environments hay una cantidad, bueno, en este caso son limitados, pero en otros comandos o extensiones hay mucho más comandos, donde me preguntan algunas cosas, ¿sí? Que esa información quiero que salga, por ejemplo, en las coordenadas. Si quiero que salga una coordenada diferente, un sistema de referencia diferente, lo puedo modificar. Si quiero que me haga esto, el extend, ¿sí? El extend es cuál es el área que usted quiere que le procese, ¿sí? Entonces, ¿qué quiere decir esto? Pues que no me haga todo el ejercicio porque es que es un estado y mi computador es un computador muy lento y si le hago que me haga todo esto, se pega 3 horas. Y si a mí solamente me interesa es un sector, que es este zoom que tengo en este momento, entonces aquí es donde yo le puedo decir a él, por defecto, por default, está todo el sector. Pero si yo le doy aquí un clic, me aparecen unas opciones, ¿sí? Entonces la unión de las entradas, o sea, todas las entradas, las capas, la intersección de todas las entradas, el Current Display Extend, ¿sí? O sea, me está diciendo que solamente interpole lo que está en ese momento en pantalla, no interpole nada más, porque esta es mi área de interés. Entonces yo aquí, y funciona para todos los estudios que ustedes quieran hacer. Comando que ustedes apliquen, le puede decir que se lo haga para toda la zona o solamente un sector que ustedes consideren. Entonces, por ese lado, siempre recuerden, el Processing Extend es qué área usted quiere procesar de toda su información disponible en la pantalla. Entonces, le vamos a dar solamente Current Display Extend. ¿Sí? Automáticamente le doy esta opción, me pone unas coordenadas de máximas y mínimas, ustedes se dan cuenta. Esto que están viendo aquí son las coordenadas que tengo acá arriba, que tengo acá a la derecha. Entonces, ella automáticamente hizo la medición y solamente va a correr la interpolación dentro de este polígono. ¿Listo? Hay muchas más cosas que hay por hacer aquí, pero pues vamos solamente, mi intención era que ustedes vieran es cómo se hace esos truquitos de solamente pequeños sectores. Por ejemplo, cuando ustedes tengan que hacer un módulo y su computador realmente no aguanta todo el sector, ustedes van a hacer ese ejercicio, intenten hacerlo. Se van al comando que les está pidiendo que haga y se van a la pestaña de Environments, ¿sí? Y aquí van a buscar donde dice Processing Extend, ¿cuál es la extensión que usted quiere que procese? Y traten de hacer ese ejercicio con áreas más pequeñas, ¿sí? Porque ellos manejan estados, cosas muy grandes, que pues nuestras máquinas posiblemente no las puedan correr.
Una vez hemos definido nuestro extend, le vamos a dar run. Y esperamos un momento. Eso realmente es muy rápido. Una vez se genera aquí, ya se generó. Ustedes la pueden ver aquí a la izquierda. Miren. Entonces ya ustedes empiezan a ver que en este caso yo tengo un mapa de temperaturas del mes de mayo y mire cómo me está generando. Entonces, y si ustedes se dan cuenta, yo me alejo y miren que solamente me hizo el extend que yo le pedí. ¿Listo? Pero pues, igualmente, estamos viendo que este ejercicio realmente me muestra que yo tengo unos puntos de calor. Ustedes se dan cuenta, en este caso me está dando temperaturas, los puntos más fríos, en este caso son estos verdes. Yo tengo que analizar, conociendo mi zona, yo tengo que evaluar si de pronto es que es un pico, no es un pico nevado, algo por el estilo, que me está arrojando un valor de estos. Si es así, vaya y venga. Pero no sé si tengamos tantos picos en la zona. ¿Sí? Y aquí podemos hacer nuevamente la práctica de los colores y de la distribución, ¿no? Recuerden que nosotros hacíamos unos ejercicios de apariencia. Entonces vamos acá arriba, tocamos el archivo, vamos a apariencia, ¿sí? Y le podemos dar un symbology, una clasificación, o le podemos dar, bueno, aquí está, acá a la derecha. Y acá tenemos los métodos se me fue la palabra, de presentación de colores, ¿sí? Entonces quiero que me la haga con iguales colores y ya se empiezan a pronto a quitar esos ojos. También todo depende de la forma como presentemos esto, ¿sí? De igual color, 10 rangos de color, entonces empieza a generar diferentes opciones. Pero definitivamente se mantienen los ojos. Por más que yo esté modificando los colores, yo siempre sigo viendo los ojos. O sea que realmente este método para mí no va a ser el ideal. Probemos otro método rápidamente para hacer este ejercicio. Hagámoslo con Kriging a ver cómo nos va. Para que también ustedes vean cómo es la opción de Kriging sin el wizard. El wizard a ustedes los guiaba muy fácilmente, pero miren lo que pasa acá. Miren lo que está pasando acá. Me está pidiendo nuevamente la entrada de datos, ¿sí? Entonces los puntos. Me está pidiendo que le ponga el dato, entonces la mediana de mayo, me imagino que eso está en Fahrenheit. El archivo de salida lo deja por defecto donde está y aquí ya empieza a preguntarme las cosas que preguntan del otro lado. Ordinario, universal, esférico, circular, exponencial, gaussiano, lineal, el lag, lo que usted viene del nugget, de la traducción, no recuerdo cómo es la traducción de nugget. Entonces ya ustedes empiezan a modificar esto. Si ustedes quieren lo pueden dejar por defecto, ¿sí? Lo pueden dejar por defecto, pero vamos a dejarlo por defecto porque yo también lo dejé en el otro ejercicio de IDW. Solamente cambio el tamaño de píxel, ¿sí? Voy a dejarlo en 1000 y voy a hacer nuevamente para la misma área. Entonces aquí va otro de los trucos para que lo tengan presente. Yo aquí tengo esta área, pero yo le quité el zoom. Entonces yo, si le hago zoom aquí, miren que no me cuadra el zoom. Y ahora yo, ¿cómo hago para que me dé el mismo zoom que tenía antes? Y ahora yo, ¿qué hago aquí? Pues sencillo. Me voy a los environments y donde dice el processing extend. Entonces, miren que ya me aparece otra opción. Antes le dije que me hiciera el current, lo que estaba presente en la pantalla, pero ahora no le digo que me haga el current. Le digo que tome el mismo extend del primer ejercicio que yo hice, del IDW Climate. O sea, va a tomar las mismas medidas de este de aquí para hacer el ejercicio. Eso no está en los módulos y son trucos que uno poco a poco va aprendiendo. Voy a dejar todo lo demás por defecto para que nos queden dos interpolaciones de diferente forma. Con unas características sin modificar nada. Y aquí ya está el otro ejercicio. ¿Sí? Mire que ya tengo ojos, tengo por acá un ojo, habría que evaluar, no conozco la zona, si realmente acá tengamos alguna zona montañosa, sería poner la topografía de fondo para evaluarlo. Pero miren que ya tengo mucho menos ojos y voy a hacer acá otro ejercicio, voy a apariencia para cambiar un poco también los rangos, que tengamos los mismos rangos en lo posible. Permítame, yo aquí hago la apariencia, symbology y clasificar. Sí, y estábamos hablando que estaba clasificado por intervalos iguales de 10 valores.
¿sí? Entonces, miren que aquí ya empezamos a ver algo. En teoría están con los mismos intervalos. No, no están con los mismos intervalos. Miren la interpolación como va diferente. Miren la máxima y la mínima de interpolación entre los dos. ¿Sí ven? Kriging me da valores de 44.5 a 53.6 y el IW me da de 42.35 a 56.86. O sea que hay una variación hasta en los datos que él en este momento, digámoslo así, predijo, de unas no medidas, también hay una variación en eso. Sí, entonces más o menos con esto ustedes ya empiezan a ver que hay muchas diferencias en las interpolaciones, que hay muchas formas de interpolar y que hay que tener en cuenta el comportamiento de los datos para realmente escoger qué interpolación es la mejor en este caso. Yo aquí tomé Kriging, hice una Kriging gaussiana. Miren que la Kriging gaussiana tiene mucha similitud en este caso en algunos puntos a la IDW, ¿sí? Entonces habría que probar con otro Kriging porque no hice el análisis de mis datos, saber cuál es el comportamiento comportamiento de mis datos para poder determinar con qué tipo de modelo voy a manejar, lineal, gaussiano, exponencial, logarítmico. ¿Listo? Entonces, más o menos esto es la otra forma como ustedes pueden interpolar, ¿sí? No usando el wizard, sino usando directamente el aplicativo del Tools. Por lo tal, también los invito a que ustedes, si quieren cacharrear un poco más esto, les recomiendo que empiecen a mirar, no está en ningún módulo, pero si ya por iniciativa propia ustedes lo consideran, vayan a Tools, escojan Toolbox, y aquí en los Toolbox se encuentran este que se llama Spatial Analyze Tools. Aquí en Spatial Analyze Tools está la magia del ArcGIS. Mejor dicho, esto es lo que ustedes usan en el diario vivir cuando estén trabajando en la parte del SIG. Iniciando, por ejemplo, con esto, con la calculadora raster, con estos que ustedes hacen, ecuación que ustedes se imaginen o que ustedes tengan escrita en una fórmula en su documento y que tengan las variables espacializables, esas variables se pueden traducir en esa fórmula directamente en esta calculadora de raster, ¿sí? Entonces, esta calculadora raster lo que permite es que ustedes puedan hacer o traducir sus fórmulas o sus ecuaciones de algunos indicadores o índices, ustedes lo puedan aplicar acá, ¿sí? Voy a sumar, como por ejemplo, voy a sumar el Kriging más el otro Kriging, ¿sí? Y todo esto lo voy a poner en un paréntesis y todo esto lo voy a poner sobre 2 porque es que esa es la fórmula como yo encuentro otro ejercicio, otra variable. Entonces yo voy a poner, por ejemplo, esto aquí así. Permítanme aquí que se me hizo no encuentro los corchetes. Bueno, no encuentro los corchetes. Vamos a ver nomás. Sin sobre 2. Digamos que este ejercicio de Kriging, me dijeron que tenía que sacar el Kriging y luego sumar el IW y a partir de eso hacer una matemática. Miren, y me generó algo como esto. Sí, lo ideal es que eso fuera sobre 2. Pero podemos hacerlo aquí nuevamente. Kriging, borramos esto y hacemos Kriging sobre 2. Y le damos run. Pues más o menos es algo como eso que ustedes también pueden empezar a cacharrear. Entonces, no sé, pues esta es la forma, la otra que les quería mostrar a ustedes, las otras opciones que hay para hacer interpolación, las determinísticas. Ustedes van a encontrar muchas formas de interpolar. Estas son las más comunes, las que siempre están como disponibles en los software de cartografía. De aquí en adelante, pues hay otras que ustedes pueden traducir y llevarlas directamente a la fórmula matemática para hacer estos ejercicios. No sé si ha quedado claro el tema de interpolaciones. No quiero que ustedes se vuelvan expertos en interpolaciones. Quiero es que ustedes comprendan que detrás de una interpolación hay mucha matemática y hay muchas variables que hay que tener en cuenta para poder generar un producto. Y aquí en adelante, como les digo, ya los módulos son mucho más sencillos, son mucho menos densos, pero sí quiero es que quien tenga algún inconveniente con el módulo 4 o quiera aplicar el módulo 4 en su trabajo de tesis o un trabajo de la parte laboral, pues este es el momento para que lo hagamos y de pronto entre todos podamos hacer algún ejercicio interesante para que todos conozcamos algún trabajo de ustedes. No sé si hay alguna duda por ahora. Por mi parte no, profe, muchas gracias.
Listo. No, Felipe, lo único que nos queda claro es que esto es súper interesante, súper necesario, pero estaremos haciendo llamada a un amigo constantemente porque vos lo vas a hacer muy fácil, pero vaya uno, hágalo. Sí, pero miren que no es solamente el operario. O sea, yo también dependo de ustedes, que ustedes tengan claro su información para poder yo operarlo. ¿Sí? O sea, el objetivo aquí es que ustedes vean que detrás del concepto de la interpolación hay que tener muchas cosas, en este caso si es Kriging de la estadística, o si es las otras interpolaciones determinísticas del comportamiento de la variable en campo, real cómo es en campo esa variable, para decir, esa se ajustó más, a esta interpolación determinística se adapta más a esta otra porque ese comportamiento es muy similar a lo que hay en la realidad. Entonces, por ese lado, ustedes saben que yo estoy disponible para sus dudas, para sus aplicaciones, para lo que ustedes necesiten. No sé si alguien quiere, bueno, perdón, por aquí en el chat hay unas cosas, pero, bueno, eso es como media hora. Listo. Entonces, Lo que yo le comentaba en la mañana, que sí, pues me pareció muy bien la anterior clase, pues así igual que esta que fuimos haciendo un ejercicio así en conjunto, me llamó pues mucho la atención de la vez pasada que usted cogió información o cartografía pues de nuestras zonas, y entonces pues es como acoplarnos más a la situación. Entonces sí me parece pues interesante en la medida que los módulos se puedan aplicar sí, así Marcela. con esa información nuestra y que usted las pueda ir haciendo. Ujú. Sí, Marcela, qué pena, se me olvidó que eso habíamos quedado en un acuerdo por la mañana. Como yo entiendo que este módulo es muy pesado, entonces el compromiso mío no alcanzaba a hacerlo hoy porque apenas en la mañana lo hablamos con Claudia, era que yo voy a tomar una información real del país, y seguramente sea información climática, y voy a hacer el módulo, en lo posible de todos los módulos, desde Kriging hasta el Kriging 3D, a ver si lo puedo hacer, con la información que tengo disponible, y grabo ese video para que ustedes lo tengan. Ese era también el compromiso que había quedado con Claudia por la mañana. ¿Sí? Vale, Entonces, aplicar gracias. todos los módulos que se vieron en este módulo 4 de interpolaciones, aplicarlo. Y le sumo esto que acabamos de ver de la interpolación determinística. ¿Sí? Explicando paso a paso qué pasa si yo muevo aquí o muevo acá, pero con información real de la zona. ¿Les parece? Ese era el compromiso que tenía con Claudia en la mañana. Me había olvidado, qué pena, Claudia. Es mejor así. ¿Listo? Entonces, yo creo que ese ejercicio lo hago seguramente mañana, el ejercicio del video, y se lo subo al YouTube. El YouTube lo está manejando el ingeniero del doctorado, entonces yo le pido a él que por favor suba el video y les comparto a ustedes el link vía correo electrónico y vía WhatsApp. Entonces, Vale, donde yo hago la muchas explicación gracias. desde cero, hago la explicación desde cero de la interpolación, de cómo se evalúa si es normal, si no es normal, si hay que hacer transformación, si no hay que hacer transformación, y luego evaluar con qué métodos se interpola dentro de Kriging, si es logarítmico, exponencial, etcétera. Les toco un poco el tema nuevamente, los trucos internos que tiene el ArcGIS para hacer estos ejercicios de solamente aquí, solamente acá, etcétera. Trataré de hacer un video exclusivamente de esto, pero que a la vez en ese video pues vayan también cosas del pasado, de los colores, de poner los numeritos, etcétera. ¿Listo? No sé si hay Señor, algún otro requerimiento, alguna otra recomendación, alguna otra duda. Yo les dejo de tarea a ustedes. Realmente es que no bajen los brazos, que sigan con los módulos. Y ya para la próxima semana se viene el módulo que se llama, permítanme, yo que busco el programa, me perdió, aquí está. Se llama Fundamentos para la Gestión de Datos. Ya la mayoría de estos módulos, ustedes los conocen. Conocen que a veces algunos que son repetidos, pero por ejemplo el de la geodatabase ustedes ya lo vieron, entonces ahí pueden repasar nuevamente. Pero este módulo ya es un poco es mucho más suave. Entonces yo espero que para la próxima semana, yo ya el tema de interpolación, digámoslo así, con el video que les voy a entregar ya queda visto, digámoslo así. Yo considero que ustedes los primeros 4 módulos ya los tienen perfectos y necesitamos continuar. Entonces, la próxima semana nos vemos con introducción a datos espaciales.
La recomendación también que me hicieron es que les enviara a ustedes previamente, o sea, lo antes posible a este módulo, les enviara la presentación o les enviara algo para que ustedes también tengan un otro contexto. Entonces voy a hacer también ese ejercicio. El fin de semana les envío a ustedes un contexto del módulo que se llama Fundamentos para la Gestión de Datos. Si ustedes pueden, igual arranquen con el módulo para que la próxima clase sea mucho más ágil, porque tenemos que avanzar un poco más rapidito, ¿vale? ¿Les parece? ¿Estamos de acuerdo Sí, todos? señor. Listo. Sí, señor. Vale. Queda pendiente. Yo también, perdón, antes de que se me vayan todos, para el módulo que les comentaba de imágenes, el módulo de clasificación de imágenes con ArcGIS, les digo que aprovechen de una vez. Halloween compra paquetes Claro prepago de... Upa, claro. Les pido que Tatiana está por aquí todavía. No estoy viendo si Tatiana está por aquí. Tatiana Solano. Aquí está. Tatiana es la experta, ella ya que sí que es fundadora de la NASA. Tatiana me va a apoyar en parte con este módulo. Entonces, esta niña sabe mucho. O sea, ella se inventa los algoritmos. Yo solamente aplico lo que la gente se inventa. Ella se los inventa. Entonces, si uno de ustedes lo pongo a consideración, también Tatiana tiene ya su área de estudio y tiene de pronto identificado algunas imágenes, algunos sensores, pues sería bueno, aparte de hacerlo con la imagen que está disponible en el módulo de Esri, también hacerlo con una imagen ya real de ustedes. Y de pasada, pues les va quedando un producto para ustedes, para que vayan adelantando. Sí, también la intención mía de hacerlo con el tema del dron, no sé si con Tatiana, después me reúno y revisamos si le queda fácil a ella también con imágenes no multiespectrales, sino solamente ópticas. Entonces, los invito a que se lancen en ese campo a ver si salen de una vez ustedes con algún producto para su tesis. ¿Listo? Entonces, por ese lado, pues también les digo que Tatiana es experta realmente, fuera de chiste, ella es muy buena en esto. Yo alguna vez le expliqué cómo bajar las imágenes y ahí ya me pasó y ya me dejó regado hace rato. Entonces, para que aprovechen también el conocimiento que Tatiana tiene, que nos pueda apoyar mucho en este módulo. ¿Listo? Listo, Fernando. Sí, señor. Listo. Vale, entonces, no siendo más, pues, entonces quedo pendiente de de la agenda que está en el Drive y ya mañana con la mayoría de ustedes me vuelvo a ver. Sí, vamos a asistir con André. Listo. Listo, Fernando, Vale. muchas gracias. ¿Cierto? Vale, ok. Muchas Muchas gracias. gracias. La conexión para mañana y para todas las sesiones con vos es por aquí. Sí, es por este mismo link. Todas las asesorías personalizadas es por este mismo link. Listo, gracias. ¿Listo? Listo, Vale. profe, gracias. Listo, profe, Vale. gracias. Ok, Gracias. feliz resto de tarde. Cuídense. Igualmente. hasta luego. Igualmente. Gracias. Cuídense Chao, mucho. chao.